Buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de Introducción al Derecho. Vamos a aprovechar esta media horita que nos queda para conocer nuestro tema de esta semana, que es el derecho y la moral. Vamos a empezar otra vez definiendo qué es el derecho. Bueno, como ya hemos estado viendo, hablamos sobre conjuntos de normas, principios jurídicos que van a regular lo que es la convivencia en la sociedad. Y además, aunado a esto, tenemos el poder coercitivo del Estado. ¿Y qué es la moral? Bueno, la moral viene a ser un conjunto de normas, de valores y de creencias que van a regular la conducta individual y social desde un punto de vista ético. Ya pueden ver aquí las diferencias. Cuando una de las características del derecho es la generalidad, en la moral hablamos de algo individual, pero a la vez también de algo social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un punto de vista ético. Pero la diferencia aquí está. En derecho hablamos de generalidad y en moral de individualidad. Hay una relación entre el derecho y la moral, una relación intrínseca. ¿Por qué? Porque tienen coincidencias, pero también tienen diferencias. ¿Qué coincidencias encontramos? Bueno, que tanto el derecho como la moral buscan promover lo que es el bienestar y la armonía social. ¿Por qué? Porque el objetivo es vivir pacíficamente, el objetivo es el bien común. Entonces, tanto el derecho como moral tratan de que esta relación que tenemos nosotros como sociedad sea llevada de una manera pacífica, de una manera armoniosa. ¿Qué diferencias tenemos? Bueno, una de las características del derecho que es la coercitividad y que pues derivado de esa coercitividad podemos obtener sanciones legales si es que hay algún incumplimiento de alguna norma. Y sin embargo, la moral, al ser algo más individual, algo más ético, pues tiende a ser flexible porque está basada en valores personales. Ejemplo, ¿qué tenemos cuando hablamos de alguna ley que tope o choque o esté en confrontación con la moral? Por ejemplo, nuestro famosísimo aborto. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho traer a colación porque precisamente se pueden notar estas diferencias de lo que cada uno como persona pensamos acerca del aborto y lo que la ley ya nos dijo del aborto. ¿Qué nos dice la ley sobre el aborto? Constitucionalmente hablando, falta que varios estados adopten esta postura que ya emitió la Suprema Corte. Hablamos de que está permitido un aborto antes de las 12 semanas de gestación. Después de las 12 semanas de gestación es riesgoso tanto para la madre como ya sería considerado un asesinato, por así decirlo, del feto. ¿Por qué? Porque a esas semanas, esas 12 semanas, el feto ya está desarrollado tanto su sistema nervioso como más cuestiones. Sin ahondar tanto en el tema de la biología sobre el aborto, vamos a ver qué diferencias o de dónde nace esta diferencia entre el derecho y la moral en este tema en específico. ¿Qué nos dice la ley? Está permitido 12 semanas, un derecho constitucional. Si faltan varios estados de que adopten en sus legislaciones este derecho constitucional, pero ya está reconocido por la Suprema Corte de la Justicia. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte? Sí. ¿Qué dicen algunos sectores de la población? Que no, y a otros sectores que hablan de que sí. ¿Qué argumentos hay de esos sectores o de esas personas que están en contra del aborto? Su moral. ¿Por qué? Porque hablamos de valores personales, hablamos de religión, hablamos desde puntos de vista éticos, tanto de personas que practican el aborto, personas que se someten al aborto o personas que dan el medicamento o los medios necesarios para el aborto. Entonces, aquí vemos muy bien la diferencia. ¿Qué nos dice el derecho? Está permitido hasta ciertas semanas. ¿Qué nos dice la moral? No, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Pero ¿quién choca? Ahí está chocando la moral con la ley. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que de manera general se aplica? El derecho. Aquí dejamos de lado cualquier tipo de interpretación individual, de cualquier tipo de valor moral, cualquier cosa totalmente individual que tengamos en contra del aborto.
¿Por qué? Porque el derecho es general, aplica para todas las personas, estén de acuerdo o no. ¿Qué fuentes tenemos del derecho y la moral? Del derecho ya las conocimos, ¿verdad? Son las leyes, la jurisprudencia, la costumbre, siempre y cuando sea de acuerdo a la moral o a la ley, la doctrina, los principios generales del derecho. Y la moral, lo que les hablaba, basados en religión, en filosofía, en tradiciones culturales, en experiencias personales, en la educación que cada uno de nosotros recibimos por parte de nuestra familia, más que una educación escolarizada. Entonces, otra vez trayendo a colación el aborto. ¿El aborto dónde está basado? En una jurisprudencia. ¿Qué pasó después de que se basó en una jurisprudencia? En una ley. Incluso derivó también de costumbres, porque siempre ha existido. Siempre, siempre, siempre. Si ustedes ven novelas antiquísimas, se podrán dar cuenta que las personas ricas eran las que más accedían al aborto. ¿Por qué? Porque tenían esa facilidad. ¿Dónde pasaba todo este lado oscuro de las muertes por provocarse abortos? Con la clase baja, con los más pobres, que al final de cuentas son los que más resienten cualquier tipo de situaciones de este tipo. ¿Qué hace el Estado como ente omnipresente y no como entidad federativa? Empieza a regular este derecho al aborto. ¿Para qué? Precisamente para evitar que haya decesos, que haya abortos clandestinos, porque a final de cuentas siempre ha habido abortos. Pero, ¿qué nos viene aquí entonces? Lo que es la moral. ¿Quién está primero que nada en contra del aborto? La religión. Después hablamos de una filosofía de que si ese ser ya está vivo, ya siente, ya se le tiene que considerar en este espacio. Hablamos de tradiciones culturales, pero pues desde nuestros ancestros se ve que se practicaba el aborto. Obviamente era algo mal visto, todavía es mal visto. Hablamos desde una experiencia personal, no sé si han visto mucho ese tema de que yo no queriendo tener hijos y estás abortando. Allí es una experiencia personal totalmente individual. Y de una educación. ¿Una educación de dónde? De casa. Familias conservadoras, familias con una educación más liberal y se puede ver la diferencia. Pero aquí, precisamente la moral totalmente individual. ¿Nos sirve como base del derecho? Probablemente sí, siempre y cuando esté de acuerdo a nuestra ley, siempre y cuando esté respetando nuestra pirámide de Kelsen, que acá arriba tenemos nuestra constitución. Si el aborto es un derecho constitucionalmente protegido, la moral no puede acabar con ese derecho. Ejemplos de intersección entre derecho y moral. Lo que les decía. El aborto, un debate sobre la legalización versus el derecho a la vida desde una perspectiva moral. También la pena de muerte, que aunque en México la pena de muerte está prohibida constitucionalmente hablando y por tratados internacionales y toda esa situación, pues hay este personas o partidos que todavía se aprovechan de eso, ofreciendo que va a haber pena de muertes para violadores, para secuestradores. Sin embargo, pues es igual que el aborto, ya está ese derecho protegido. No puede haber penas de muerte, al menos en México. ¿Qué pasa al otro lado del río? Tenemos Texas. En Texas todavía se practica la pena de muerte. Todavía van las personas y se reúnen en ese cuartito para ver cómo matan a la persona que fue acusada. Y eso está permitido por su ley. Tal vez nosotros moralmente sí diríamos, ay no, qué mal se ve, no quiero ir, pero ellos en su moral individual de cada una de las personas de las que asisten a ese cuartito a ver cómo se muere la persona acusada de tal delito, están bien. También el otro famosísimo, la eutanasia. El acceso que yo debería de tener para decidir cuándo quiero terminar con mi vida. Conflictos entre el derecho a la autonomía individual y al valor de la vida desde un punto de vista ético. ¿Por qué tu Estado vas a decidir sobre mi vida? ¿Por qué vas a decidir cuándo yo puedo acabar con mi vida? Si yo ya estoy en una fase terminal,
Si yo ya estoy sufriendo mucho, ¿por qué tu estado no dejas que tenga una muerte digna? Porque la eutanasia no se trata nada más de te voy a matar, voy a inyectar medicamentos para que vayas, sintiendo menos dolor hasta que ya tu corazón deje de latir. No se trata de matarlo a golpes, no se trata de torturarlo, no se trata de ninguna de esas cuestiones, pero aquí también nos entra lo que es el derecho y la moral. En México, eutanasia todavía no, todavía está un poquito lejano, pero hay muchos pensamientos individuales de diferentes personas basadas en su moral que dicen, estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor de la pena de muerte, estoy en contra de la pena de muerte, estoy en contra del aborto, etcétera. Aquí vamos a abrir este debate. ¿Alguien me quiere dar su opinión moral? Aquí no vamos a pedir ninguna opinión legal de alguno de estos temas. Maestra, muy buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Víctor León. Adelante. Bueno, mire, ahorita que usted está diciendo esto, estoy comprendiendo muchas cosas. Referente, vamos a hablar del aborto. En mi opinión moral, tal vez sería en la forma en cómo se da el aborto, ¿no? Porque es cierto que a veces existen violaciones y existen casos, o sea, le platico, existen casos, repito, existen casos donde la madre accede a tener el niño y a veces por que le recuerda al papá, al violador, el niño sufre maltrato y mucho tipo de maltrato físico, ¿no? Maltrato infantil. Ujú. Entonces, aquí tal vez por moral es que pueda decir, bueno, sí estoy a favor, pero también estoy en contra, porque al final es una vida. Todo depende en qué situaciones se dé y también depende sí que de la persona que vaya a abortar, si es por primera vez, si es por una violación, si es porque no se cuidó. O sea, diría que en el aspecto de moral sería, depende en qué circunstancias se dé. Ok, 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 respetable opinión. A ver, Yaresi Ortiz. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, Ah, ok, bueno, yo me parece ya desde mi opinión personal, moral, o sea, creo que independientemente si es violación o no, o sea, por ejemplo, supongamos que la persona sí utiliza métodos anticonceptivos y fallan y no tiene la capacidad ya sea de cuidar un niño, de mantenerlo y se sabe que no le quiero aborto, pues, ok, está bien, si tú sabes que no eres 100%, o sea, no responsable, sino que puedas y te estás cuidando y dices, no sé, estoy operada o dices algún tipo de método, o sea, y no funciona porque todos sabemos que no son 100% seguros. O sea, yo creo que, bueno, si quieres está bien, siempre y cuando, o sea, digamos, no es que te vas a hacer un aborto por mes, por año, o sea, no, también hay que ir cuidando eso. sí. Ahí noté un poquito, o sea, escuché más o menos, pero veo tu postura que estás a favor. Sí, Sí, ok. Bueno, aquí con nuestros dos compañeros ya podemos ver un ejemplo claro de lo que es la moral, cómo la moral es individual, cómo es inherente a cada uno de nosotros, cómo no es un pensamiento generalizado. Nuestro compañero Víctor puede tener obviamente en su círculo social personas que piensen igual que él, pero también va a haber personas que piensen en contra. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra propia moral, nuestro propio conflictos, nuestros propios perspectivas de lo que es el derecho a la vida, etcétera. Nuestra compañera Yaresi igual puede tener en su círculo personas que estén en contra, personas que estén a favor, pero lo interesante de esta intersección con la moral y el derecho es que al derecho no le importa lo que tú piensas. Si estás a favor, si estás en contra, no le importa. ¿Por qué? Porque una de las principales características de lo que es el derecho es que es general. Entonces, a mí no me importa que tú, Víctor, estés en contra. A mí no me importa que tú, Yaresi, estés a favor. Yo voy a tomar todo lo que tengo para tener esta decisión de hacerlo un derecho constitucional. Y ahora sí, aunque se escuche mal, los que están en contra se friegan, los que están a favor salen ganones. Pero no quiere decir que lo que tú estás pensando moralmente esté mal. ¿Por qué? Porque no hay ni bien ni mal. Cada uno nos vamos formando nuestro propio criterio conforme vamos siendo educados, conforme vamos aprendiendo de la vida. Pero el derecho te va a aplicar
sí o sí. Impacto en la sociedad. Valores compartidos. El derecho y la moral van a reflejar valores fundamentales de una sociedad. Y esto nos va a llevar a un cambio social. Antes, si recuerdan, cuando hablábamos de marihuana, era un tema satanizado completamente, que empieza a haber una apertura por parte del Estado para el reconocimiento de portar, no sé cuántos gramos son los legales de portar, marihuana para uso lúdico y personal, no para comercial. Tú puedes portar tu marihuana, puedes consumir tu marihuana, es un derecho constitucional, la ley te ampara de que lo puedas portar. Y vamos viendo lo que es un cambio social. Va evolucionando el derecho al momento de que se adapta a nuestra nueva realidad social y obviamente la moral de muchas personas empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque deja de ser satanizada esta droga y empieza a ser explotados todos sus valores médicos que tiene. Mucha gente con dolores crónicos empieza a poder acceder a este consumo de la marihuana para poder tratar sus dolores. ¿Por qué? Porque dejan de satanizarlo mediante nuestro cambio social y obviamente se refleja en la sociedad y en nuestra cultura. Conciencia colectiva. Ambos contribuyen a la formación de una conciencia colectiva y a la cohesión social. Críticas y debates. Rigidez legal. El derecho puede ser percibido como rígido y lento para adaptarse a los cambios morales. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudiera ser reconocido el derecho a votar de las personas, de las mujeres, perdón? Pasaron muchos años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó para que pudiera ser reconocido el derecho al aborto en las mujeres? Pasaron muchos años. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudiera ser reconocido como un grupo vulnerable las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ y no sé qué más siglas? También pasaron mucho tiempo. Por eso hablamos de una rigidez legal. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser modificada de un día para otro. Por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia, ¿qué pasa con nuestra Suprema Corte que se encuentra en nuestra pirámide? Tiene que conocer, bueno, conoce de los asuntos que llegan a ella, pero ¿qué hay que hacer para que ese asunto llegue a ella? Primero empezamos con una primera instancia, luego nos vamos a una apelación, luego ya nos vamos al Tribunal Colegiado de Circuito y posiblemente podemos llegar a la Suprema Corte. ¿Qué hace la Suprema Corte? Lanza nuestra sentencia a favor. Le llegan 5 casos parecidos y lanza los 5 casos parecidos a favor. Con todo esto ya puede hacer una jurisprudencia y esa jurisprudencia viene a ser aplicable para todos los tribunales inferiores de nuestro país. ¿Inferiores a quién? Pues a la Suprema Corte o al Tribunal Colegiado de Circuito, dependiendo de quién fue el que emitió jurisprudencia. Pero para que pase esto, pasan años, pasan meses, es dinero, es muy lento. Por eso se puede percibir una rigidez legal para poder adaptarse a los cambios morales que va sufriendo la sociedad. Subjetividad moral. La moralidad puede variar según la perspectiva individual o cultural. Vimos el claro ejemplo aquí con nuestros compañeros. Cada uno dio su opinión moral e individual y según cómo se ha venido desarrollando dentro de la cultura. ¿Qué nos pasa con esto? Se generan conflictos en la aplicación del derecho. ¿Por qué? Porque unos sí, unos no, hay un conflicto. La separación entre derecho y moral. Algunos pueden argumentar a favor de una separación entre derecho y moral para garantizar una neutralidad y una equidad en la aplicación de la ley, pero otros pueden argumentar que es necesaria la moral que esté unida con el derecho para poder estar siguiendo algunos valores que nos van a llevar a estar en paz en sociedad. Aquí también entra mucho en juego lo que es la religión. ¿Por qué? Porque la religión tiene ahora sí que sus directrices de funcionamiento de lo que es el bien y el mal y quiere adaptarlas a la moral en general y por lo tanto quiere también ser aplicada al derecho, pero lo que más funciona es separar derecho y moral. ¿Por qué? Porque algunas morales de algunas personas niegan derechos para otras personas. Entonces,
Desde que haya una confrontación de que tú no puedes tener porque yo digo, es ya un rollo, un lío. Entonces, lo que mejor funciona es tener una separación. Ya el derecho se encargará de su estudio de campo, se encargarán todas las personas juristas en estudiar el tema, las personas sociólogas en estudiar el tema. ¿Para qué? Para poder crear una ley. Claro, esto es en manera teórica, porque ¿qué tenemos realmente en nuestros legisladores que lanzan leyes a diestra y siniestra y no saben ni lo que están aprobando ni lo que están votando? Entonces, pero en un ámbito de verdadera aplicación de directrices para crear una ley, sería eso, estudio de campo, apoyo con la doctrina, apoyo con los juristas, recibir opiniones de expertos para poder lanzar una ley. Ahora sí, la conclusión me la van a dar ustedes. ¿Quién quiere participar para concluir nuestro tema de derecho y moral? Que me explique o que nos platique cómo ve personalmente lo que es el derecho y la moral, su relación intrínseca, si se necesita uno del otro para funcionar. Aquí es abierto. No hay opiniones malas, no hay opiniones buenas. Yo no soy el derecho para decidir si es general o no es general. Aquí los quiero escuchar. Ahora sí, sus conclusiones del tema. ¿Quién quiere participar? Maestra, muy buenas noches. Soy yo otra vez, Víctor. Sí, dígame. Estaba hablando de la jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia. Eh, yo fui militar durante 26 años, Ujú, 27 años, y por ejemplo, los militares cuando nos vamos de retiro en cierto grado, se nos otorga la aportación de arma de fuego. ujú, Entonces, muchos militares a veces los detienen porque trabajan de escolta y hay por ahí todavía un tema que todavía no está muy concluso. Y los detiene la policía y los lleva por portación de arma de fuego, cuando la Constitución dice que todo militar a partir de grado de oficial puede portar arma de fuego, no únicamente se tiene que identificar con las autoridades. Entonces las autoridades lo que han hecho es que los agarran, los detienen, los encierran 72 horas y como no hay nada que probar, los sueltan. Ya existe una tesis de jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice que no es aplicable el tema o el delito de portación ilegal de armas de fuego. ujú. Aquí, como dice usted, en la moral de los policías dice, no, es que esto que estás haciendo está mal, pero la ley está diciendo que no, por medio de la tesis de jurisprudencia, que no, que es un tema legal, siempre y cuando no anden, haciendo mal uso de ellas. Ujú. Entonces, esa sería en lo que respecta a lo que es la, la, este, la, la ley y lo que vendría siendo la moral, porque a veces los policías desconocen o nomás porque dicen, no, es que andan armados y son un peligro para la sociedad o pueden, asustan a la sociedad. Entonces ellos como que moralmente dicen, bueno, pues sí lo voy a hacer o desconocen totalmente lo que es la ley. Esa Sí, sería mi conclusión. ok, sí, es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la policía, el elemento policial, usa su moral, usa ahora sí que su respuesta individual a que ve a alguien con una persona y dice, es malo, me lo voy a llevar, lo voy a encerrar. Entre que sí, que no, ya está encerrado, yo hice algo bueno, yo lo metí, pero eso obviamente es desde su moral, es desde su percepción individual. Como nos dice nuestro compañero, si es un derecho ya protegido que puedas portar un arma, debería ser respetado. Te muestro mi identificación, te dejo ir. Pero pues sí, dentro de la moral de ese elemento, está bien llevarse a la persona en lo que se averigua si es verdad o no y lo tienen encerrado. ¿Qué otra cosa pasa curiosamente con los policías de moral desviada? Ahora sí, no saben, ellos saben, bueno, bien, tú sabes que el policía no te puede torturar, pero parece que el policía no sabe que no te puede torturar. Ahí va otra cosa.
Es tan simple, no golpeas a alguien, menos si lo tienes esposado, no lo golpeas, sabiendo que tienes la ventaja, sabiendo que no hizo nada. ¿Por qué con unas cosas sí y con otras no? Viene el abuso de poder, viene donde se desarrolla todo esto de la desaparición forzada, donde pasan las personas en retenes, ya sea federales, municipales o estatales, desaparecen a la persona unas cuantas horas, lo regresan, a veces ni lo regresan, entonces ahora sí que no es la ley, no es el sistema, son las personas con su moral individual que la quieren a fuercita pasar a donde sea. Y no quiere decir que cuando algo sea moral necesariamente es bueno, porque pues aquí vemos a estos policías que ellos creen que están haciendo algo bueno, llevándose al militar con arma, pero al mismo tiempo van y golpean a un cuate que sin deberla ni temerla iba pasando para su trabajo con una mochila y traía ahí cosas que necesitaba para su trabajo y ya con eso ya, ay, no, es riesgo, lo voy a golpear. Entonces, depende mucho ahora sí que la percepción individual de cada una de las personas que están en el poder. Pero lo ideal, en un mundo ideal, sería que no lastimáramos a otros y ya, seríamos todos felices. Pero pues sí, es un buen ejemplo ese para distinguir la moral. ¿Alguien más quiere participar? Si ya nadie participa, para ya irnos, porque ya es viernes y ya es de noche. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes, misma hora, 6:30, por favor, porque aquí se me corta con el Zoom, a los 30 minutos, 38 minutos ya me saca, entonces mejor 6:30. Que Maestra, tenga... una Ajá, pregunta. dígame. La actividad se va a entregar el día de hoy, ¿va? ¿Vence hoy? Si vence hoy, sí. Ok, gracias. Sí, ahí tienen las fechas marcadas. Si vencen hoy, sí. Ok, muchas gracias. Me preguntan qué libro es. Bueno, hay muchos libros de introducción al derecho, pero a mí el que más me gusta es el de García Maínez. Es Introducción al Estudio del Derecho, que tal cual se llama. Es de García Maínez. Todos los autores hablan de lo mismo cuando hablamos de introducción al derecho, todos, nada más que algunos más reburujados que otros, pero es lo mismo. Entonces, si pudieran basarse en García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho, estaría muy bien. Y bueno, que tengan muy bonita tarde, que les vaya muy bien y cuiden su moral, por favor.